Entendemos como un edificio, todo basado en la palabra, por supuesto. Pero vamos a ir, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. La estructura entonces de la madurez espiritual. Juan capítulo 3. Cuando lo tienes y me dice amén, por favor. Amén. Bueno. Fíjese lo que le dice el Señor. Juan capítulo 3. Cuando el Señor conversa con Nicodemo. Voy a poner acá. Fíjese lo que le dice ahí en Juan capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Llega Nicodemo para hablar con el Señor, le pregunta qué debe hacer o por qué hace las señales que él hace. Y de repente, en el versículo 2, 3:2 de Juan, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En realidad le está diciendo Nicodemo a Jesús, yo no puedo declarar que tú eres el Mesías porque soy un rabino. Pierdo toda la influencia que tengo con los judíos. Pero yo reconozco que hay algo que Dios hace a través tuyo. En realidad le está diciendo, yo quiero saber cómo me acerco al verdadero Dios. Y fíjense lo que le dice en el 3:3 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Váyase conmigo ahora, primera de Juan. Todo esto que le digo, si usted lo quiere anotar, no está en la hoja que le di. Yo le di algo bien resumido en la hoja. Usted va a tener que anotar en la hoja misma si quiere. Vamos a primera de Juan ahora. Capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tiene? Primera de Juan 2:13. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Está diciendo Juan, entre su carta y la primera carta, en realidad nos está diciendo que cuando nacemos espiritualmente, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hay un proceso por el que debemos pasar. Y acá, hermanos, no significa el tiempo, ¿verdad? Puede ser que alguien reciba al Señor hace un año y diga, yo ya estoy bien en la estructura de madurez espiritual. Yo no creo que sea así, a no ser que, bueno, sea un enviado del Señor directamente. Hay un proceso que nos hace crecer espiritualmente y lo vamos a ver como diferentes pisos. Usted a medida que vamos desarrollando el estudio se va a ir dando cuenta de lo que queremos decir. Sin una guía para crecer espiritualmente, el cristiano no madura espiritualmente. Usted quiere conocer a un cristiano que a lo mejor está alejado, o que ya no quiere saber nada de Dios, o que ya no se congrega. Es muy posible, si no es por un pecado personal, es muy posible que no haya sido discipulado correctamente, que no se le haya enseñado que hay procesos para conocer más de Cristo, que hay doctrinas que tiene que aprender para entender, por ejemplo, su salvación. Yo en Argentina recibí a Cristo a los 29 años. Lo recibí como Señor, me bauticé, pero durante 2 años nadie me habló de nada de esto. Yo iba a la iglesia, hermano Gustavo, Dios le bendiga, bienvenido. Nunca se me habló de un discipulado. Yo conocía la Biblia, pero no conocía las doctrinas de la Biblia. Y eso es lo que nos ayuda, hermanos, a crecer espiritualmente y en una manera más efectiva. Lo vemos en la consejería bíblica. La consejería bíblica no es simplemente, le decimos a la persona, venga,
y estamos orando 1 hora con la persona. O sí, oramos, pero hablamos de la Escritura, le explicamos la Escritura. Y ahora, después la persona decide si aplica lo que aprendió o no a su vida espiritual. Y eso es la consejería bíblica. No hace falta que lo busquen. Efesios 4, 11 al 13 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, 11 al 13. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en el versículo 11 dice, pastores y maestros, en el idioma griego, esa letrita I está ubicada de una manera donde no son dos personajes diferentes. ¿Verdad? Una vez un pastor en una iglesia en Santa Bárbara dio toda una predicación en cuanto a someterse bajo la poderosa mano de Dios. Y eran los 5 dedos. Bueno, investigando un poquitito la gramática en griego, entendemos que el apóstol Pablo para esa época habló de apóstoles, profetas, evangelistas y pastor, maestro. Es el mismo, es la misma persona. Pastor, maestro. Y ahora vamos a seguir con esa idea. En Efesios 4:12, hay una palabra que dice perfeccionar, para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es katartismon. Si usted lo quiere anotar, anote todo lo que quiera. Es más, si usted quisiera una copia de estas 3 o 4 hojas que vamos a dar, yo le puedo hacer una copia. Esa palabra significa equipar a un soldado. Perfeccionar a un cristiano o cristiana como pastor, maestro, es entregarle las herramientas a esa persona para que empiece a defenderse espiritualmente. No somos un club social, no somos un grupo donde simplemente venimos, cantamos un ratito, se predica, un ratito de enseñanza bíblica, panecito, café y vamos, ¿verdad? Y seguimos por meses, por años. Es responsabilidad del pastor maestro, y el Señor nos va a evaluar cuando estemos delante de Él, qué herramientas le dimos al pueblo de Dios para perfeccionarlos, katartismon, perfeccionarlos para que crezcan espiritualmente en su vida espiritual. El verso 13, recuerda, estamos en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto o mujer perfecta. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí la palabra perfecto, hermano, es teleion. Teleion, perfecto, en griego. Y significa maduro. 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 Entonces, y hablamos hace un rato de esto con nuestra hermanita Elizabeth, ¿qué significa ser un cristiano maduro? Se puede ser un cristiano inmaduro teniendo 35 años de cristiano. Hay veces que vemos personas en Cristo que tienen poquito tiempo en el Señor y de alguna manera responden de una manera más madura a lo que trae la vida, o lo que trae la familia, o lo que trae la misma iglesia muchas veces. Entonces, ¿qué hace el líder? Entrega herramientas para que el soldado de Cristo, para que el hombre, la mujer cristiana, comience a defenderse espiritualmente, comience a tomar decisiones maduras y comience a caminar subiendo estos 5 escalones que vamos a ver en estos 2 viernes,
para poder decir, Señor, yo veo ahora a través de esta estructura espiritual en mi vida que he crecido, que estoy tomando decisiones que me sirven, decisiones que las he tomado con sabiduría. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, vamos al fundamento, el primer piso. Usted lo tiene ahí en su dibujo. El primer piso es la orientación a la gracia. Y acá hay mucho para hablar, ¿eh? Orientación a la gracia. La base de todo esto, la base de este edificio en nuestra vida, ¿quién va a ser? Cristo. Cristo. Muy bien. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 3 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo? Esta es la base de nuestra vida espiritual, nuestra salvación. Cristo está en esta Biblia, no en esta, no me entienda mal. Cristo es la palabra creadora, Cristo es la Biblia. Nuestra palabra es Cristo, es el logo, la palabra creadora. ¿Qué significa ser orientado a la gracia? Vamos a ver algunos versículos y después usted comparte. Fíjese en 1 Corintios 2:16, por ejemplo. Estoy acá en el primer piso. 1 Corintios 2:16. ¿Quién lo quiere leer? 2:16 y después 1 Corintios 3:11. ¿Puedo leerlo? Sí, claro que sí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y si pudieras leer también el 3:11, ya que estás en 1 Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. La base de nuestro crecimiento espiritual tiene que ser Cristo Jesús, su palabra, el haberlo recibido como Señor y Salvador, no hay otra manera. La persona que dice, yo soy una persona espiritual y he crecido espiritualmente, pero tiene una religión, o pertenece a una secta, o es budista, o dice, todos los caminos llevan a Dios, desde ya le digo, puede usted creer que crece espiritualmente, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo tengo a Cristo como fundamento y su palabra, lo primero que tengo que hacer lo tengo que recibir como Señor y Salvador. La palabra dice que me perdona de mis pecados, me da la vida eterna, me sella con su espíritu y ahí recién comienzo a caminar en una iglesia cristiana, comienzo a caminar en este proceso de crecer espiritualmente. Y después con el tiempo vamos a ver para qué crecer espiritualmente. La conclusión que vamos a llegar el viernes que viene es esta. Si usted y yo logramos vivir en esos 5 escalones, vamos a vivir una vida con una paz, con una tranquilidad, con una confianza en el Señor como antes no la teníamos. No estamos descubriendo nada acá, esto está todo inventado ya. Pero estamos armándolo de una manera para que aún usted cuando aparezca una oposición, un problema, usted pueda a lo mejor recordar, este es el primer piso. Primer piso, tengo que ser orientado a la gracia. ¿Qué es la gracia? Muchas veces lo dijimos. ¿Qué es la palabra gracia? El don inmerecido. Exacto. El don o el favor inmerecido. Muy bien. Favor inmerecido. Un libro especial para hablar de la gracia es el libro de Romanos. Y vamos a ir a algunos versículos. Váyase conmigo a Romanos 12, por favor. Romanos 12. Romanos 12. Y arranque conmigo, por favor, en el versículo 9. Lo vamos a leer todos. No lo lea, pero lo vamos a estar leyendo, releyendo todos. Dice el versículo 9, 12:9 de Romanos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué precioso, ¿verdad? Orientación a la gracia, al favor que el otro que me está haciendo algo no merece. No es que le estoy haciendo un favor porque lo merece, porque me cae bien, porque es mi amigo, porque es mi tío, porque lo estoy haciendo porque la Biblia me pide que lo haga. ¿Es fácil? No es fácil. Este piso es el más difícil. Yo diría que es el escalón más alto para subir. Ya después es más fácil subir en la estructura de crecimiento espiritual. Queremos hacer nuestra voluntad. Fíjense que acá Pablo dice: soportá a los demás, porque de alguna manera te tienen que soportar a vos también. Fíjense ahí, vamos a otra escritura, 3:24. Romanos 3:24. Alguien que lo quiera leer, por favor. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Cuando entendemos, hermanos, que usted y yo no hicimos nada para recibir la salvación, tendría que ser fácil aplicar o ser orientados a la gracia, pero es lo que más nos cuesta. Por lo menos a mí es lo que más nos cuesta. Y antes de ir a que comparta usted un poquito, vamos a decir que nosotros recibimos la salvación a expensas de Cristo. A través de la gracia de Dios es que ahora tenemos todos los recursos de los cielos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, ¿se acuerda que lo leímos? Tenemos el sello del Espíritu Santo. El que no tiene a Cristo como Señor no tiene y no puede disfrutar los recursos de la eternidad que Cristo nos ha dado. Porque Él sí es un Dios de gracia. ¿Qué nos va a dar el caminar, hermanos, en gracia hacia los demás? Nos va a dar paz, nos va a dar un gozo real y nos va a dar contentamiento, aunque nos duela en la emoción. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué a veces se hace difícil tener gracia hacia los demás? ¿Qué es lo que primero muchas veces se cruza delante de la persona? Del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Los prejuicios. Sí, prejuicios, pero hay algo que va mucho más cerca de cada uno de nosotros. El egoísmo, ¿qué más? Porque gracia significa, sé que me estás haciendo mal, pero te estoy devolviendo bien. Y si me pedís perdón 1000 veces, te tengo que decir, te perdono. Te perdono en el nombre del Señor. Son las emociones. Las emociones, la carne. Yo no puedo hacer eso. Con esta persona sí, pero con esta persona no. Se me hace más difícil actuar con gracia. Si se me hace más difícil, esto es lo tremendo.
Acá estamos todos en la misma bolsa. Si se nos hace difícil el primer escalón, hermanos, todavía ni hemos empezado a subir la madurez espiritual. Todos. Acá no es que hoy no, yo estoy aparte, o el hermano, o la hermana, o mi esposa, no. Esto es para que evaluemos cómo estamos con la orientación a la gracia. Actuamos con gracia con todos. También lo que se nos hace difícil a veces es sí, el egoísmo, porque no queremos dar a aquel que nos va a devolver. Y como la gracia es un don inmerecido, es algo que no mereces, no te voy a dar. Uno dice, ¿por qué te lo voy a dar si no lo mereces? Exacto. ¿Qué recompensa yo voy a tener con el beneficio que te voy a hacer? Exacto. ¿Qué pasa si el Señor hubiera pensado así en la cruz? ¿Se imagina? Él es Dios. Él conoce cada corazón, cada pensamiento, conoce todo. Y de repente que le hubiera dicho, Padre, ninguno lo merece. Ninguno merece esto que está pasando. Yo me voy a bajar de la cruz, yo no entrego mi vida, que es lo que estabas diciendo, porque no lo merece. Esa es la condición de poder subir a este primer escalón, que nos acordemos de la cruz. Pero como decía la hermana Susana, la emoción. ¿Por qué te voy a dar? A este sí le doy, porque se lo merece, o porque nos llevamos mejor, o porque no fue tan grande la ofensa que me hizo. Pero ¿qué pasa cuando la ofensa es grande? ¿Qué pasa cuando la humillación es grande? Sí, hermanito. También, hermano, si no madura es porque no tiene en su corazón el perdonar. Ok. Entonces la gracia está relacionada con saber perdonar. Está muy bien, está muy bien. ¿Y por qué hay veces que se nos hace más difícil que otras perdonar? Porque no estamos en la madurez espiritual. Ok, bueno, estamos acá recién, ¿verdad? Como usted dice, de alguna manera ni estamos todavía tratando de imitar a Cristo. La mente ya la tenemos de Cristo. Ya el Espíritu Santo nos selló, leemos la palabra, versículos de memoria. Conocemos mucho de la Biblia. Pero cuando lo armamos de esta manera, y ahora después vamos a ver por qué la orientación a la gracia, ¿a dónde me va a llevar en un segundo piso? La orientación a la gracia tendría que estar, o la tendríamos que usar en nuestra vida de esta manera, no siempre lo hacemos. Tendría que ser, no importa lo que llegue a mi vida a través de nadie, yo voy a tratar a todos por igual, los voy a perdonar a todos. Voy a seguir sonriéndome y dando esa mano de alguien que a lo mejor no me la quiere dar. ¿Fácil hacerlo? Pero no imposible. No imposible. Con esto que vamos a ver estos 2 viernes, hermanos, la idea es que veamos dónde estamos y que entendamos que siempre hay tiempo para mejorar. Siempre. Muchas veces nos consideramos maduros espirituales. Y en algunas ocasiones, muchas veces lo somos, cada uno de nosotros. Pero cuando empezamos a armar una estructura diferente con la palabra y decimos, Señor, váyase conmigo a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Fíjese que el germen está en nuestra alma y espíritu de nunca más poder actuar sin gracia hacia los demás. Fíjese el 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Está diciendo Pablo, si vos decidís que no, ya no se te va a interponer, como decía la hermana Susana, la emoción, la carne, lo que me hicieron, lo que me dijeron. Ya no estoy bajo la ley. Si a mí se me trató con gracia, lo ideal sería que pudiéramos cada uno de nosotros en ese primer escalón actuar con gracia. Por otro lado, otra pregunta.
¿Tiene un tiempo la gracia o el perdón para actuar hacia los demás? Vamos a hablar de manera real. Como cristianos, ¿siempre perdonamos al instante? No. ¿Qué es lo que puede provocar que tardemos más en perdonar? El razonamiento me parece. Otra vez entonces, el razonamiento, la carne, el estilo de herida que me han hecho, ¿verdad? De acuerdo con cómo me han lastimado, hay veces que la gracia va más rápido o menos rápido, o tarda más. La idea es que podamos entender que tarde o temprano tenemos que tratar con gracia al que nos ha lastimado. El Señor entiende, el Señor es paciente, y muchos dicen, no, yo enseguida perdono, gloria a Dios. La persona que dice, yo perdono enseguida a todo el mundo, no importa lo que me hagan, gloria a Dios. Ojalá yo pueda, o que esa persona pueda orar por mí. Porque yo reconozco que hay veces que ha habido lastimaduras que la gracia hacia la otra persona no llegó tan fácil. ¿Se pone usted conmigo en el mismo equipo? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces ahora estamos siendo cristianos lógicos, normales. El Señor lo entiende, el Señor lo entiende. Muy bien, vamos al segundo piso. Y no se crea que vamos a traer ahora la mantita para ponernos en el piso y meditar, meditar como los budistas, no, nada que ver. El segundo piso nos va a llevar a una actitud de relajación mental. Y ahora lo vamos a ver. O de paz mental, como usted lo quiera llamar. Vamos a alguna de las escrituras. ¿Quién quiere leer Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Amén. Amén. Gálatas 2:20, a ver qué dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos ahí a deshilacharlo un poquito el versículo. Dice Pablo, con Cristo yo estoy crucificado, ya no vivo yo teóricamente, porque si fuéramos todos como Cristo ya ni hay que hablar de este primer piso, seríamos todo gracia, todo favor inmerecido. Dice Pablo, yo ya estoy crucificado en la teoría y espiritualmente, yo ya no vivo yo, si yo quiero ya no vivo yo. Cristo viviría en mí el 100%. ¿Ocurre eso? ¿Vive el 100% de nuestras emociones, palabras, pensamientos Jesucristo? No. Por eso tenemos que tener un crecimiento espiritual. Y después dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo sé que voy a fallar, dice Pablo. ¿Se acuerdan ahí Romanos capítulo 7? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Lo que está diciendo Pablo es, yo vivo tranquilo en mi mente, sabiendo que aunque falle, la fe que tengo en la cruz de Cristo y en su resurrección me ha dado la vida eterna. De alguna manera, cuando leemos, por ejemplo, también 5:1 de Gálatas, ahí usted lo tiene, fíjese lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí usted tiene Gálatas 2:20, Gálatas 5:1, si lo quiere anotar. Vamos a otra escritura de Gálatas, al versículo 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjese lo que sucede cuando andamos bastante bien en el primer piso. Acá en Gálatas, Pablo nos habla, no seas esclavo otra vez
de lo que no querés hacer. No seas esclavo de tus emociones. Por ahí también la hermana Lupita también decía lo que sentís. Está diciendo Pablo, considerémonos crucificados ya con Cristo. Si pecamos, si tardamos en contestar con gracia, no te lo toma en cuenta el Señor. La cruz ya te salvó. Pagó por todos tus pecados. Pero por otro lado, si yo soy rápido en perdonar, voy a vivir con una actitud mental con mucha más paz que a lo mejor la que tengo si constantemente estoy viendo cómo voy a reaccionar con aquellos que me han lastimado. ¿No le ha pasado alguna vez entrar a una reunión y a lo mejor usted está viendo a alguien que a lo mejor hace 5 años que no se habla? Porque lo ha lastimado, la ha lastimado, le ha hecho algo. Tenemos 2 opciones. O me voy para el otro lado y me siento en otro lado lo más lejos posible, o de repente digo, voy a saludar, voy a perdonar, y si hago eso, yo ahí en esa reunión me puedo sentar donde quiero, porque voy a tener una actitud mental con una paz totalmente diferente a la que tendría si me hubiera sentado 50 metros de la persona, del grupo o de lo que fuera. Ahí ya vamos sacando una conclusión. Cuanto más rápido trato con gracia al que me lastimó, me dolió, al que me usó, cuanto más rápido lo trato con gracia y lo perdono, por lo menos en esa área, mi mente está tranquila. Yo ya hice lo que el Señor me pedía que hiciera. Ahí ya estamos en el segundo escalón. Si yo sé, usted sabe lo que somos en Cristo. Nadie lo puede a usted ahora condenar al infierno. Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice Pablo. Si usted y yo sabemos, hermanos, que estamos tranquilos en la gracia de Cristo, ¿por qué no empezar a estar más tranquilos en la gracia que yo le puedo dar a los demás para poder tener una actitud mental donde haya paz? Donde haya tranquilidad, donde haya comprensión de lo que me rodea. Hay veces, o hay personas que a veces que pareciera que quieren pelearse con todo el mundo. Cristianos y no cristianos. Siempre están en confrontación. Siempre están esperando a ver y qué va a pasar. ¿Y qué me dijo? ¿Y qué me va a decir? ¿Y por qué me envía esto? ¿Y por qué me manda este mensaje? Nos volvemos locos. Si no logramos entrar a la gracia y decir, bueno, a lo mejor tenía un mal día, a lo mejor, ¿verdad? Voy a dejar pasar, no voy a contestar el mensaje, ahí lo voy a dejar, el Señor va a acomodar todo, vamos a seguir adelante. Esto es muy importante en los matrimonios, por ejemplo. El perdonar rapidito. ¿Por qué? Porque después estamos en paz de nuevo acá, hermanos. Estamos en paz en nuestra mente. No solo como esposo o esposa, sino como hijo, como hija de Dios. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algún testimonio relacionado con esto? Paz en mi corazón, en mi mente, cuando actúo con gracia. Hermano. Hace poco me pasó exactamente esto. No sé si ya le había compartido lo de mi tío. Sí. Entonces él me llamó para decirme que quería verme. Por alguna otra razón pues nunca pudimos coincidir. Pero yo cuando quería hablar con él, yo quería decirle hasta de lo que no. Y en ese instante el Señor me dijo, ¿y por qué no haces todo lo contrario? Le envié un mensaje, le dije que lo perdonara, le dije que si él quería venir, que yo tenía muchas ganas de verlo y abrazarlo. Gloria a Dios. Y decirle que yo quería darle ese abrazo como si él fuera mi padre, porque como quiera que sea, pues él era hermano de mi papá. Claro. Le escribí una carta así como de 20 hojas, pero después de eso mi corazón se sintió con tanta paz. Amén. Que ahora ya no puedo pensar, o sea, yo sé que va a volver a hablar y que va a decir lo que está, pero mi corazón está en paz porque yo sé que lo pude perdonar. Amén, amén.
y su mente está tranquila. Sí. Si mañana llama el tío a las 2 de la mañana porque quiere hablar, mientras se hubiera llamado tiempo antes, Sí. ¿verdad? A lo mejor hasta le tira el teléfono por la cabeza. Buen ejemplo, hermana, gracias. Hay ahora algo bien lindo que vamos a hablar en cuanto a estar tranquilo en nuestra mente, aplicando la palabra y actuando con gracia. Tratar, fíjense qué lindo lo que dice acá, tratar a otros con gracia significa poner a un lado nuestras expectativas de ellos. Eso está tremendo, eso está tremendo. Y estar dispuestos a pagar el precio y asumir toda la responsabilidad por mantener una relación de armonía y de paz. Lo que contaba la hermana, por ejemplo, una de las cosas que le pedimos a los matrimonios que toman consejería bíblica, en algún momento de la consejería, escríbale una carta a su esposo y a su esposa. Dígale lo que siente, dígale lo que le lastimó, pero también dígale que como buen hijo o hija de Dios lo perdona o la perdona. Muchas veces, después de esas cartas, muchísimos matrimonios han visto una sanidad tremenda que a lo mejor por años no se lograba de ninguna manera. ¿Por qué? Cuando vuelco, ¿verdad? Hay los varones más que nada. Normalmente es difícil que una hermana, una mujer no hable, ¿verdad? No hable bastante. Pero los varones a veces somos cortos. Entonces, escribo una carta. Cuando escribo la carta, mi esposa la lee y de repente lo primero que entiende, ya no tiene estas expectativas ilógicas que tenía de mí. Ya paso a ser un ser normal para él o para ella. Tratar con gracia a mi hermana Lupita, a mi hermana, a mi hermano, al pastor, a mi esposa, y ustedes en general con todos, significaría decir, Señor, yo lo voy a tratar de la misma manera si me falla o si no me falla. Porque ya no tengo expectativas con mi hermano, con mi hermana. Claro, tengo expectativas para bien, pero no me va a afectar si no las pueden cumplir. Esa es la gran diferencia. Y eso es vivir como cristianos con una actitud en mi mente, en mi corazón, de paz. Pero primero tiene que existir la gracia. Tengo que estar orientado a la gracia. Tengo que estar orientado a decir, Señor, no importa lo que hizo, me dolió, me lastimó, causó lágrimas, pero ahí va el perdón. Y si lo veo, si la veo y se da la oportunidad, no hay nada. A lo mejor se va a recordar lo que pasó, pero el tratar con gracia, hermanos, tampoco significa seguir permitiendo un abuso. Ahí es muy diferente. Ya es muy diferente. Hubo una situación, se habló, se perdona, se trata con gracia, pero no voy a aceptar que otra vez a lo mejor suceda lo mismo, porque ya ha pasado, ¿verdad? Lo vemos muchas veces cuando hay golpes en el matrimonio. Lamentablemente, muchas veces damos consejería con mi esposa, hay veces que hay violencia en los matrimonios, cristianos. Entonces, trátelo con gracia, perdónelo, pero ¿sabe qué? Si pasa otra vez, 9-11. Es muy diferente ser orientado a la gracia a permitir, hermanos, que se nos abuse una y otra vez. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que a paz nos llamó el Señor. ¿Okay? Te acepto, te perdono, te trato con gracia, mi mente está en paz contigo, pero no voy a permitir que me trates de nuevo de una manera como no me lo permite el Señor, como su hijo o como su hija. ¿Amén? Bueno, orientación a la gracia, actitud, eso me va a llevar a una actitud de paz en mi mente, en mi corazón. Bajemos un poco las expectativas de los demás o hacia los demás. Hermanas, no tengan tantas expectativas con los esposos. Esposos, no tengamos tantas expectativas con las hermanas, con la esposa, porque todos vamos a fallar. No significa ser pasivos en nuestra vida diaria, al contrario. Significa bajar la expectativa y va a ser mucho más fácil para mí perdonar
si algo sucede con los que me rodean. Hay veces que los hijos, lamentablemente, uno ve que no cubren las expectativas, ¿verdad? Que hay veces que uno quiere extenderse en ellos. Pero yo creí que ibas a hacer esto, pensé que ibas a hacer lo otro. ¿Cómo que me hablas de, cómo que me decís esto que está pasando? ¿Cómo tomás esta decisión? Bueno, sigámoslos educando en la palabra, digámosle lo que pensamos. Pero si bajamos la expectativa, vamos a entender que ellos son tan humanos como nosotros, con una diferencia, tanto ellos como nosotros. Hemos sido salvados por la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el segundo piso nos vamos a quedar, no sea que nos agarre vértigo. La semana que viene vamos a ver el tercer piso, que es: si soy orientado a la gracia y mi mente y mi corazón están en paz, voy a poder dominar los detalles de cada día en mi vida. Sea algo bueno, sea algo malo, voy a poder, a través de la palabra de Dios, vivir una vida mucho más sabia en cuanto a decisiones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias por este estudio que vamos a dar en dos viernes. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por la atención de mis hermanos. Gracias por sus comentarios. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Nos despedimos en paz, así como en paz nos has traído. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu gracia inmerecida que has volcado en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor Jesús, te exaltamos. Y en el nombre de Jesús, bendito Padre, te pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.